Buenos días. Hoy vamos a comenzar el capítulo más importante que tenemos dentro de nuestra asignatura, como es el método del GraphSet para poder realizar la automatización industrial. El contenido de la sesión de hoy se muestra acá. Vamos a hacer una introducción, vamos a hablar sobre los elementos del GraphSet, vamos a hablar sobre los tipos de GraphSet y bueno, vamos a terminar sacando las conclusiones acerca de esta primera clase sobre esta metodología denominada GraphSet. Hagamos una pequeña introducción. GraphSet en realidad es un acrónimo de una palabra o de un conjunto de palabras en francés que traducido al español significa gráfico funcional de control de etapas y transiciones. Este método ha surgido de la necesidad de disponer de un método de descripción de procesos secuenciales que fuese eficaz, simple e interpretable por técnicos de diferentes campos. No se olviden que cuando estamos hablando de automatización industrial, la gente de procesos está inmiscuida en este tema, está también inmiscuida la gente de mantenimiento, está inmiscuida otros trabajadores, otros técnicos que necesitan entender el funcionamiento del proceso y por lo tanto el GraphSet resulta ser un lenguaje donde todos pueden entender cómo funciona el proceso. Primero, es un método gráfico para procesos secuenciales y básicamente tiene dos componentes. Los dos componentes más importantes son las etapas y las transiciones. Es una ampliación del método de las máquinas de estado, o también llamado de los autómatas de estado, para la implementación del control secuencial. Queda claro que cuando estamos hablando de estos temas, estamos hablando del control de sistemas de eventos discretos. Es un ámbito de conocimiento muy grande. Y bueno, uno de los métodos que se utiliza para hacer el análisis y diseño de sistemas de eventos discretos es precisamente las máquinas de estado finito, que también se llama autómatas. ¿Ya? Digamos, una ampliación de este método, una consecuencia de este método, es lo que se denomina GraphSet. Está basado muy fuertemente en las ideas iniciales que planteó Petri en su método, en su tesis doctoral, que se denominan las redes de Petri. De hecho, el GraphSet se puede considerar una red de Petri básica, ¿no? Es una red de Petri interpretada, es una red de Petri unitaria, monocolorida, no temporizada, etc. Es decir, podría clasificarse como un caso particular de las redes de Petri. Voy a remitirles, está en nuestra página, en la página web, el paper de René David, que por cierto René David ha participado en la redacción del primer documento sobre el GraphSet, que son las bases fundamentales de lo que es el GraphSet. Y en ese paper se hace una comparación entre las diferencias, similitudes y diferencias entre lo que son las redes de Petri y el GraphSet. René David llega a la conclusión de que entre las redes de Petri y GraphSet hay un 80% de similitud. Algunos autores consideran, como les había dicho, que en realidad el GraphSet es una red de Petri específica. ¿Cómo nace? Nace en el año 1977, ha sido desarrollado por la AFSET, que es la Asociación Francesa para la Cibernética Económica y Técnica, y por la DEPA, que es la Asociación para el Desarrollo de la Producción Automatizada. ¿Ya? En 1982 se crea la norma francesa que establece el funcionamiento o que establece las bases fundamentales del GraphSet para su aplicación en automatización industrial. En el año 1988 el GraphSet es una norma internacional, la IS 848, que se denomina preparación de gráficos funcionales para el control del sistema. Cuando estamos hablando de control de sistemas, hay que entender que estamos hablando del control de sistemas de eventos discretos. La norma IS 61131, en su parte 3, establece los lenguajes de programación de los PLCs e incluye como un lenguaje de programación el GraphSet. Aquí hay que tomar en cuenta dos cosas. El GraphSet, debido
debido a la facilidad con que puede expresar la automatización del proceso, es incluido como un lenguaje de programación. Muchos técnicos, muchos ingenieros confunden el GraphSet como si fuese solamente un lenguaje de programación de los PLCs, lo cual no es cierto. El GraphSet es un método para hacer automatización que, debido a su importancia, a la forma más simple que permite hacer el desarrollo, el diseño de la automatización del proceso, es que se ha incluido como un lenguaje de programación. Lo que hay que ver, el GraphSet es mucho más que un lenguaje de programación de controladores de lógica programada o PLCs, y por lo tanto tiene que ser entendido como tal. De hecho, ustedes pueden revisar también en la bibliografía, existen varios libros que están utilizando ya el GraphSet, por ejemplo, para la programación de microcontroladores. El nombre industrial, llámenle así, el nombre que se conoce desde el punto de vista comercial, llamémoslo así, se denomina Sequential Function Chart, o lo que es lo mismo SFC, ¿no?, por sus siglas en inglés. Primero ya tenemos una idea clara de cuál es la diferencia entre un sistema combinacional y un sistema secuencial. En un sistema combinacional las salidas dependen estrictamente de las entradas. Es decir, cambian las entradas y van a cambiar las salidas. Las salidas no dependen de estados anteriores de las propias salidas. Es decir, las salidas solo dependen de las entradas, de la combinación de entradas que ocurre. Cuando estoy hablando de entradas y salidas, obviamente estoy hablando de entradas y salidas discretas, es decir, salidas y entradas digitales, llamémoslo así. Es decir, entradas y salidas que pueden adoptar solo dos valores, o 0 o 1, encendido, apagado, activado, no activado, on-off, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, son variables digitales, son variables que solamente adoptan dos valores. Por si acaso son las mismas variables de la lógica que ustedes llevan en álgebra, ¿no? Es decir, la lógica del 0-1. Bueno, y en un sistema secuencial, las salidas en cada instante no solo dependen de las entradas, sino también dependen de los propios valores de la salida en instantes anteriores. Y por lo tanto, dependiendo de cuál entrada cambie y qué salida se habilite, va a tener una evolución, ¿no?, de manera secuencial, por eso se llaman sistemas secuenciales, de acuerdo a el valor de las entradas y el valor actual de las salidas, que permiten digamos, evolucionar en una u otra forma al proceso. El GraphSet permite representar sistemas secuenciales. Este es un punto importante, es decir, el GraphSet no sirve para hacer la automatización, representar o ver el funcionamiento de sistemas combinacionales. El GraphSet es exclusivamente aplicado a sistemas secuenciales. El GraphSet no solamente no solo sirve para describir automatismos, sino para describir cualquier cosa que sea secuencial. Es decir, el GraphSet sirve para un modelamiento de sistemas secuenciales, y vuelvo a repetir, cuando las entradas adoptan valores discretos, es decir, 0, 1, etcétera, o sea, valores digitales. Les comento, este es un GraphSet y está en este momento en pleno funcionamiento. Varios de estos elementos los vamos a ir desglosando en esta clase, o sea, los elementos que componen un GraphSet. Lo único que les pido que observen es cómo va cambiando de color cada uno de los cuadraditos. Los cuadraditos se denominan etapas. Estas rayitas que ven transversales a la línea que une dos etapas se denominan transiciones. Y básicamente este es un sistema secuencial. O sea, lo que nos muestran los cuadraditos, las etapas, son la secuencialidad de evolución. Y cómo evoluciona es a partir de que se cumplan las condiciones de transición, estas cositas que están apareciendo en este punto. Pero bueno, esto vamos a ir desarrollando más adelante. Lo que quiero que vean como un elemento motivacional es un GraphSet que está funcionando. ¿Cuáles son los elementos del GraphSet? ¿Ah? Básicamente el GraphSet es una sucesión de etapas, ¿ya? Las etapas son estados de evolución del proceso. Cada etapa tiene acciones asociadas. Eso significa, puedo ver, por ejemplo, en este ejemplo de GraphSet, vale decir, comenzaré por explicar eso. El GraphSet es un grafo orientado,
su evolución va de arriba hacia abajo, es importante ver que hay una evolución, hay una secuencia de funcionamiento. Eso es importante de notar. Es importante también decir, la evolución se realiza etapa por etapa. Por ejemplo, ¿no? Aquí hay una transición que se llama pulsador. Cuando se presione esto que se dice pulsador, lo que va a ocurrir es que el graph de un estado inicial, que es el estado 0, va a evolucionar, por ejemplo, a un estado que se denomina a la etapa 1, perdón, cuya acción asociada es avance. Este es el graph de un cilindro neumático, que cuando se presiona un pulsador, el cilindro va a avanzar. ¿Vale? La etapa 1 es el avance. Y se detiene el avance, o sea, aquí estamos poniendo un punto, se detiene el avance cuando el cilindro haya tocado, por ejemplo, algún elemento sensor que determine que hasta dónde tiene que avanzar el cilindro. Una vez que se termine el avance, el cilindro retrocede y, bueno, va a retroceder hasta que un sensor detecte el final del retroceso. ¿Qué es importante ver aquí? Este cuadradito que está en rojo es una etapa. Esta es la etapa. Y la acción asociada a esta etapa es lo que se denomina avance. Fíjense, hay en este caso una etapa inicial, dos etapas de funcionamiento. Lo que quiero que en este momento ustedes puedan reconocer es simplemente el elemento etapa. Juntamente con la etapa está la acción, eso es lo que acabo de explicar. A cada etapa le corresponde una acción. Es importante también notar que hay hay etapas que no tienen acciones asociadas, lo cual significa que este es un estado estable donde va a permanecer el proceso, pero que durante su permanencia en esta etapa no se está desarrollando ninguna acción en el proceso. Las etapas representan los estados estables de sistemas, se representan mediante un cuadrado enumerado. Hay una secuencialidad, esto es importante notar acá. No necesariamente en la numeración de las etapas va por los números enteros, es decir, 0, 1, 2, podría ser, por ejemplo, la etapa 1, la etapa 10, la etapa 20, pero bueno, hay una secuencialidad en la evolución, es decir, las etapas, o sea, como les he mencionado, la evolución del graph se interpreta como de arriba hacia abajo, y por lo tanto, de arriba hacia abajo va a haber una numeración secuencial en las etapas, no necesariamente con incrementos de 1, pueden ser, digamos, esta es la etapa 0, esta es la etapa 10 y esta es la etapa 15. O poner, esta es la etapa 1, esta es la etapa 5 y esta es la etapa 12. Pero hay una coherencia en el sentido de la evolución por la numeración que tienen las etapas. ¿No? El número identifica el número de etapa. Las etapas deben ser numeradas, no necesariamente en forma correlativa, no puede haber dos etapas con el mismo número en un graph set. Las etapas pueden estar activas o inactivas. Se puede indicar de estas dos formas si una etapa está activa. Uno, mediante una ficha, por si acaso en redes de Petri también esto le llaman token. Nosotros le vamos a decir una ficha. Si una etapa tiene una ficha, es decir, que esta etapa está activa. O se puede representar mediante un cambio de color. Si la etapa no está pintada, significa que no está activa, pero si la etapa está pintada, significa que está activa. En el ejemplo que les mostré hace un momento, es evidente que el cambio de color está mostrando qué etapas están activas en la evolución del graph. Un graph set puede tener varias etapas activas simultáneamente, no necesariamente es una, son varias. Así como puede tener varias ramas, un graph set, varios caminos, por lo tanto puede tener también varias etapas activadas. Una etapa, fíjense acá, puede tener más de una entrada, ¿no? Hay que evitar ambigüedades cuando se dibuja, eso también lo voy a mostrar enseguida, pero bueno, una etapa puede tener varias entradas y también puede tener varias salidas, ¿no? ¿Qué entrada activa la etapa o qué cuando evoluciona una etapa, qué salidas está activando? Eso vamos a ver más adelante. Hay que evitar aquellas
representaciones que eviten confusión, ¿no? O sea, hay que evitar confusiones. Por ejemplo, acá, esta etapa solamente sigue por esta línea, es decir, se activa solamente por esta línea, o estas otras dos también pueden activar la etapa. Eso hay que evitar. O como acá, a partir de esta etapa, solo esta. Vean, por favor, la interrupción de la lineecita, eso es importante. Esta etapa, cuando evolucione, va a ir solamente por acá, o puede activar las etapas que estuviesen asociadas o estuviesen a continuación de estos otros dos caminos que pueden seguir a partir de esta etapa. Eso hay que evitar. Cuando se escribe el graph cuando se diseña el graph se tiene que hacer con la mayor claridad posible. Otros de los elementos del graph ¿no? O sea, hemos hablado de las primeras, las etapas. Lo segundo, las acciones asociadas a las etapas. Una etapa implica un comportamiento estable. Habitualmente las etapas tendrán acciones asociadas. También les mencioné que hay etapas que podrían no tener acciones asociadas, en cuyo caso el proceso estaría en espera. Representan lo que hay que hacer mientras la etapa está activa. También les he mencionado que una etapa está activa si tiene una fichita o si cambia de color. Cualquiera de las dos representa que una etapa esté activa. ¿Qué pueden ser las acciones? Acciones pueden ser de tipo externo. Cuando hablo de tipo externo, eso quiere decir, si vemos en el contexto de un PLC, algo importante, y remarco ahora. El graph no solamente sirve para desarrollar la automatización mediante controladores de lógica programada. Naturalmente se pueden asociar a los PLCs. Sin embargo, podemos utilizar también el graph para utilizar tecnología cableada, es decir, mediante contactores o mediante sistemas neumáticos. También podemos utilizar el graph para representar este tipo de automatizaciones. No necesariamente es solamente para los PLCs. El graph es un método de automatización independiente de la tecnología con la cual se implementa el sistema automatizado. Les decía, las acciones pueden ser de tipo externo. Si pongo como ejemplo que este graph ha sido desarrollado para diseñar el programa de automatización dentro de un PLC, cuando hablo de tipo externo, es decir, una de las salidas físicas del PLC se va a activar. Eso significa una acción asociada de tipo externo. Pero también podría ser de tipo interno, nuevamente. Viendo el ejemplo de que este graph ha sido programado dentro de un PLC, o sea, una acción, por ejemplo, puede ser el incremento de un contador, el inicio de un temporizador, la activación de una marca de memoria interna que tiene el PLC, etc. O sea, pueden ser de tipo externo o pueden ser de tipo interno. Existen etapas sin ninguna acción. El ejemplo, el sistema está esperando que se produzca alguna circunstancia para poder evolucionar, ¿no? Las acciones se representan mediante rectángulos unidos por un trazo que se unen a la etapa a las que están asociadas. Ok, esta es la etapa. Y esta es la acción asociada a esta etapa. Es decir, mientras la etapa 3 esté activa, si tenga un token, tenga una fichita o se haya cambiado de color, la acción abrir válvula se va a estar realizando. ¿No? Se va a estar realizando. Es decir, la acción asociada a esta etapa es esta. ¿Cuándo se realiza esta acción? Cuando la etapa está activa. Eso es importante de entender en lo que significan etapas y las acciones asociadas a las etapas. Se pueden escribir las acciones en forma literal, por ejemplo, abrir válvula, cesar válvula, avanzar cilindro, activar bomba, parar motor, etc. O se pueden asignar en forma simbólica. Cada uno de estos elementos son variables digitales, es decir, son variables binarias, son variables que pueden adoptar solo 0 o 1. ¿Ya? Si lo ponemos así en forma directa, eso significa que cuando la etapa está activa, estas variables digitales van a adoptar el valor de 1. Cuando utilizamos esta forma simbólica, es evidente que después vamos a necesitar un glosario de variables, es decir, XBR, ¿qué significa? Por ejemplo, XBR significa una bomba activada. SLI, ¿qué significa? Significa el retroceso de un cilindro, por ejemplo, ¿no? O sea, eso es lo que tenemos que, en el glosario de variables, especifica qué significan estos símbolos. Estos símbolos se han utilizado en las acciones asociadas a alguna etapa. Van a ver más adelante que eso tiene que ver con el nivel del graph, o sea, con el tipo de graph, si es tipo 1, tipo 2, tipo 3.
Pero lo que sí hay que hacer por norma es evitar, por ejemplo, si he utilizado una etapa 3 en forma literal, en la etapa 4 no puedo utilizar formas simbólicas, ¿no? O utilizo en todo el graph set formas simbólicas, o utilizo en todo el graph set la descripción literal, ¿no? Aquí hay varios ejemplos de una etapa que está mostrando dos acciones asociadas a la misma etapa. Es decir, cuando la etapa 3 esté activa, se va a desarrollar abrir válvula y avanzar cilindro. Las dos cosas se van a desarrollar al mismo tiempo. O sea, las dos cosas se realizan en forma simultánea. Se puede representar así, un rectángulo a continuación de otro. Se puede representar también un rectángulo a continuación de otro en forma vertical, o se puede representar en un solo rectángulo las dos órdenes o las dos acciones asociadas a esta etapa. A cualquiera de estas tres notaciones es válida. ¿Qué son las etapas iniciales? ¿No? Primero, que las etapas iniciales se representan una línea doble, esta de acá. Esta es una etapa inicial. El resto son etapas comunes, pero esta es una etapa inicial. ¿Qué significa una etapa inicial? Significa que cuando comienza a funcionar el graph set, esas etapas están activas, ¿no? Se activan al iniciar el graph set. Una vez se han iniciado, las etapas iniciales se comportan, tienen el mismo tratamiento que las etapas comunes. Pero cuando comienza a funcionar, eso es lo que muestro acá. Es decir, en este momento va a comenzar a funcionar, entonces esta está activa, porque es la etapa inicial. Cuando se pulse o se active pulsador, esto va a evolucionar, va a ir a la etapa 1, donde se va a desarrollar, por ejemplo, el avance de un cilindro. Al iniciar el graph set, en el momento inicial del graph set, solo las etapas iniciales están activas. ¿Cómo se presenta una etapa inicial? Con un doble cuadradito en la etapa. Un sistema puede tener como mínimo una etapa inicial, pero puede tener más de una etapa inicial. Ahora, las etapas iniciales, por ejemplo, puede ser una etapa inicial sin retorno, es decir, una vez que comience nunca más el graph set va a pasar por esta etapa. Puede ser una etapa inicial con retorno, como es el que he mostrado en este ejemplo. Esta es una etapa inicial con retorno. O puede ser una etapa inicial con retorno y activación forzada. Esta etapa inicial, por ejemplo, es cuando inicia el graph set va a tener una ficha, y luego empezar a evolucionar. Puede volverse a activar por este camino de retorno, o puede activarse de manera, se puede forzar, digamos, su activación mediante una entrada de emergencia, ¿no? Que está mostrada acá. Cualquiera de las tres funciona cuando se trata de una etapa inicial. ¿Cuáles son los otros elementos importantes? Entre dos etapas tiene que haber una transición. La transición está unida a una receptividad. La transición significa evolucionar de una etapa a otra. Y cuando se cumpla, o el valor lógico de la receptividad sea 1, es que el graph set evoluciona. Aquí está. Esta rayita transversal a la línea que une dos etapas, esto es lo que se denomina transición. Y el que se cumpla esto, esta condición, se denomina receptividad. Ahora, una cosa que ya voy adelantando. Cuando estamos hablando de graph set, normalmente las salidas de los PLCs se van a encontrar en las etapas asociadas, en las acciones asociadas a las etapas. Y las entradas del PLC van a estar normalmente como receptividades de las transiciones. Ahora, aquí también exactamente igual que en el caso de las acciones asociadas a las etapas, estas condiciones pueden ser externas. Por ejemplo, se ha activado un sensor de nivel y por lo tanto el graph se tiene que evolucionar, o pueden ser de tipo interno, ¿no? Se ha cumplido el valor de temporización y por lo tanto tiene que evolucionar el graph set, ¿no? Exactamente igual que en el caso de las acciones asociadas a las etapas, las receptividades pueden ser variables internas o pueden ser variables externas. Las transiciones representan la posibilidad de evolución de una etapa a la siguiente. La evolución se produce al arrancar la transición. Se representa con un pequeño segmento horizontal que corta la línea de enlace entre dos etapas. Pueden numerarse entre paréntesis al lado izquierdo del trazo que representa la transición. Esta es una transición que no está numerada, pero igual no sirve porque aquí va a tener unas receptividades, es una condición que hace que esta transición permita la evolución del graph set, o se puede poner con un número entre paréntesis al lado izquierdo
de la línea. Esta es la transición número 4. Por lo tanto, las transiciones pueden ser numeradas o no. Las etapas obligatoriamente son numeradas. Las receptividades, las transiciones no necesariamente, pero si se necesita numerar las transiciones, se numera con un número entre paréntesis, al lado izquierdo de la transición. Eso es por norma. ¿Ya? Hablemos de las receptividades asociadas a las transiciones. La receptividad es una condición que se requiere para poder franquear una transición válida, ¿no? Pueden ser cierta o falsa, y se puede describir en forma literal o se puede describir en forma simbólica, exactamente igual que de las etapas. Cuando se habla de formas simbólicas, nuevamente, estas variables son variables binarias. Si se utilizan estas variables binarias, es evidente que vamos a necesitar un glosario de variables. Por ejemplo, acá tengo la etapa n, la etapa n más 1, y bueno, la receptividad que está vista en color verde acá. Acá hay un pequeño error, esta R tiene que estar al lado izquierdo, no tiene que estar en el lado derecho. La etapa n está activa, tiene una ficha. Cuando se cumpla la receptividad R, entonces cuando se cumpla la transición que está representada por este número R, el graph-set evolucionará, se ha puesto en rojo, por lo tanto se cumple la transición, evolucionará a la siguiente etapa. Hay varios detalles que me podrían ustedes ir preguntando. Por ejemplo, ¿cuánto tarda la evolución? Respuesta. La evolución tarda 0 segundos, es decir, se supone que no tarda. Eso es en teoría, en la teoría del graph. En la práctica, en realidad esta evolución tarda, ¿no? Y esta evolución tarda dependiendo de la tecnología con la cual se ha implementado el graph. Eso vamos a hablar con mayor detalle cuando estemos haciendo la interpretación del graph. Sigamos hablando de las receptividades asociadas a las transiciones. Puede estar compuesta por un solo dato o puede estar compuesta por una ecuación booleana. Nuevamente, esa receptividad será verdadera cuando la expresión lógica que está de la receptividad unida a la transición se ponga en 1. Si está en 0, es decir, no se cumplen las condiciones de transición y por lo tanto el sistema no puede evolucionar, el graph-set no puede evolucionar. Si se pone en 1, sí podrá, y cuando el valor de la transición es 1. Los datos que componen la ecuación booleana de la realidad pueden ser externos o internos. Eso ya les he mencionado. Externos, entradas del PLC, por ejemplo, ¿no? Botoneras activas, sensores activados o desactivados también. O pueden ser internas, ¿no? Que el contador haya adoptado un determinado valor, que el temporizador haya alcanzado el tiempo establecido, etc. Pueden ser de este tipo, ¿no? Temperatura mayor a 30 grados. ¿No? O sea, la transición es cierta si la temperatura adopta valores por encima de 30 grados centígrados. C12. Esta es una variable binaria, ¿no? Que está representado simbólicamente por C12. Cierta si el contador 12 ha alcanzado una preselección. Si el contador 12 tiene un valor menor, es 0. Si adopta un valor determinado o mayor a ese valor, el contador ha alcanzado 1 y por lo tanto la receptividad de la transición es cierta y el graph puede evolucionar. SLI negado, ¿no? O sea, ¿qué significa esto? Cuando SLI esté activo, su negado va a estar en 0. Cuando SLI activo esté desactivado, su negado va a estar en 1. Por lo tanto, esta transición es solamente cuando este valor binario sea igual a 1. Porque el negado, perdón, a 0, porque el negado se va a poner en 1, en cuyo caso la receptividad es cierta y por lo tanto la transición está activa. Esta es una expresión lógica OR, no es una suma binaria, no es una suma algebraica, perdón, esta es una suma lógica, no es una binaria, ¿no? Esto significa si cualquiera de los dos tengo o ambos están en 1, esta transición va a funcionar. Si los dos están en 0, esta transición no funciona. Lo mismo en un producto lógico, es decir, esta es una compuerta AND, por si acaso esta anterior era una compuerta OR. Esta compuerta AND significa si uno de los dos tengo 1, no funciona. Si los dos están en 0, no funciona. Si los dos están en 1, es decir, SL2 se pone en 1 y SB4 se pone en 1, el producto lógico se va a poner en 1 y por lo tanto la transición, la receptividad es cierta y la transición la transición va a funcionar evolucionando el gas. Puede ser una expresión más larga, más complicada como esta, ¿no? Esta ya es una ecuación lógica.
la variable binaria BQ2, producto lógico con el OR o la suma lógica de SLI con SA. Cumpliendo las condiciones, o sea, las variables, o la tabla de verdad de esta expresión, cuando esta expresión se ponga en 1, la receptividad se pone en 1 y por lo tanto la transición puede funcionar. Sí. Hay receptividades que vamos a poner siempre activas. ¿Eso qué significa? Al ladito de la raya de la transición le vamos a poner igual a 1. Significa que siempre será 7, independientemente de qué esté ocurriendo en el gráfico. En algunas ocasiones, para poder diseñar el gráfico, vamos a utilizar esto, ¿no? Esto igual a 1 es que la transición siempre va a estar activa, ¿no? O sea, siempre está en valor verdadero y permite la evolución. Lo que no puede haber es una receptividad con igual a 0, porque significaría que cuando el graph se evolucione y llegue a ese punto, no hay forma de que pase, ¿no? De que evolucione, porque la receptividad unida a esa transición estaría permanentemente en 0 y por lo tanto la transición nunca se va a cumplir, que hace que el graph quede bloqueado. Veamos las líneas de enlaces, caminos y reenvíos. ¿Ya? La unión entre las etapas adyacentes de un graph se realiza mediante una línea, ¿no? Eso que le vamos a llamar línea de enlace. Los caminos que unen una etapa a otra se dibujan en el sentido vertical descendente. El sentido de interpretación de la evolución del graph va de arriba hacia abajo, vertical descendente. Para resolver algunas representaciones se puede hacer en sentido horizontal, diagonal o ascendente, en cuyo caso se tiene que poner una flecha, ¿no? Les doy un ejemplo. Cuando queremos que retorne de abajo hacia arriba, voy a tener que poner una flecha, porque si no pongo esta flecha, tengo que interpretar que el camino está yendo de arriba hacia abajo. Pero si la evolución está yendo en sentido inverso, tengo que ponerle la flecha que va en el sentido inverso, ¿ya? Cuando el graph no va, o sea, la evolución, la interpretación del graph no va en sentido descendente, de arriba hacia abajo, se tiene que poner la flecha en las líneas de enlace. Un graph grande o complejo presenta problemas y es mejor hacer una representación en la que el graph sea más simple y fácil de seguir. Aquí la idea es hacer un diseño del graph más simple que nos permita automatizar el proceso. Un pequeño detalle es que no hay forma de saber, la metodología no está establecida, cuál es el mejor graph, es decir, cuál es el graph más simple, porque para un mismo problema de automatización, dependiendo del ingeniero que diseñe, vamos a tener uno u otro graph que exactamente funcione igual, ¿no? O sea, dependiendo de quién lo diseñe. Cada graph va a resolver a su manera, pongámoslo entre comillas, el proyecto de automatización, el problema de automatización. ¿Cuál es mejor? No hay forma de saber. Bueno, la única idea que hay que tener en mente permanente es que el graph sea lo más simple posible. ¿Qué son los caminos y reenvíos? Es decir, por ejemplo, si un graph no cabe en una página, vamos a poner un pequeño triángulo de conexión con un número, que significa el número de conexión al cual está yendo. Este es una que está yendo a la conexión 7 y este es que está viniendo de la conexión 6. Es decir, pequeños triángulos que nos dicen la conexión entre graphs. Si hay un graph de varias páginas, la conexión significa, vamos a poner la línea, esto está yendo hasta la etapa 7 de la página 12 o está viniendo, por ejemplo, de la etapa 6 de la página 10. Este es un reenvío de salida, ¿no? Hacia dónde está yendo el graph, y este es un reenvío de entrada, es de dónde está viniendo el graph para poder continuar. Cuando los procesos son muy grandes, los graphs son muy grandes y por lo tanto hay que escribir en varias páginas. Normalmente, lo vamos a poner ya ahora como regla, los graphs los vamos a poner en un formato de plano eléctrico, es decir, hay que ponerle margen, cajetín, etcétera, etcétera, las reglas que conocemos o que han estudiado en la materia de dibujo técnico. Aquí están todos los elementos de un graph, ¿no? Identificado por colores en esta parte, ¿no? En amarillo está la etapa inicial, en verde están las etapas comunes, en celeste están las acciones asociadas a las etapas, en rojo están las transiciones, ¿no? Las receptividades asociadas a las etapas están en color marrón, aquí obviamente están incluso subrayadas, porque no se nota mucho la diferencia entre el color marrón y el negro de las
líneas de enlace. Y las líneas de enlace, lo que estaba mencionando, están en negro. Fíjense, la evolución va de la etapa 0 a la etapa 1, a la etapa 2, a la etapa 3, etc. Dependiendo de qué transición, desde la etapa 3 se puede retornar a la etapa 1 o se puede retornar a la etapa 0. Como estas líneas de enlace son de retorno, tengo que ponerle la flecha diciendo que el enlace está yendo en sentido inverso, es decir, no está yendo de arriba hacia abajo, sino está yendo en sentido de abajo hacia arriba. Por eso tiene flecha. Todos los elementos del GraphSet están mostrados en esta diapositiva. Etapas, transiciones, acciones asociadas a las etapas, receptividades unidas a las transiciones y obviamente las líneas de enlace. Estos son todos los elementos que componen un GraphSet. Ahora, vamos a hablar de 3 tipos de GraphSet. Primero, GraphSet de nivel 1, también llamado GraphSet funcional o GraphSet de descripción funcional. Si ven un GraphSet, o sea, se ve un GraphSet de descripción funcional, tanto las acciones asociadas a las etapas como las receptividades unidas a las transiciones están en forma de descripción literal. Vamos a hacer un proyecto en la asignatura, un proyecto de automatización, y vamos a desarrollar los 3 niveles de GraphSet, ¿ya? Para hacer un proyecto de automatización, inicialmente tenemos que hacer las especificaciones funcionales del proceso, y esas especificaciones funcionales mínimamente componen 2 partes. Las condiciones funcionales de funcionamiento normal y las condiciones funcionales en condiciones de emergencia. A partir de esas especificaciones funcionales, el ingeniero, el diseñador, tiene que ser capaz de plantear este GraphSet de descripción funcional o GraphSet nivel 1. Cuando el proceso es pequeño, cuando no hay muchas entradas, muchas salidas, no hay muchos elementos a automatizar, es casi intuitivo el pasar de las descripciones funcionales al GraphSet. En caso de que sea más elaborado, es decir, hay más condiciones, más etapas dentro del GraphSet, no es tan simple, pero tampoco requiere, digamos, un conocimiento muy avanzado para poder plantear el GraphSet. El GraphSet de nivel 1, GraphSet de descripción funcional. Se trabaja con las especificaciones funcionales de forma independiente de la tecnología que lo llevará a cabo, ¿no? Solo son las descripciones funcionales. Describe las acciones que se deben efectuar y los elementos de control que intervendrán, sin indicar los elementos concretos que serán utilizados. Por ejemplo, en la etapa 0, la acción asociada es entrar a pieza, está entrando la pieza. Una vez que la pieza esté en su lugar, el proceso está esperando el orden del operador. La orden del operador, ¿cómo se va a dar? Podría darse mediante una botonera. Podría darse mediante la presión en algún lugar de una pantalla táctil. No estoy poniendo no están expresando acá la forma tecnológica en que va a dar orden el operador, ¿no? Por eso esto es el GraphSet de nivel 1, solo describe los elementos funcionales independientemente de la tecnología que se va a utilizar para llevar adelante esas especificaciones funcionales. El segundo tipo de GraphSet, el GraphSet de nivel 2, ¿no? Aquí vamos a utilizar, les pido por favor que hagan la diferencia con esto, aquí enteramente, todo está en forma de descripción literal. Fíjense que aquí ya estamos utilizando variables simbólicas. Por ejemplo, la botonera que permite, o el elemento que permite dar la orden del operador para que el GraphSet evolucione, es la variable binaria SVO. Como les dije, si utilizamos este tipo de variables simbólicas que nos está mostrando en el GraphSet de nivel 2, tenemos que hacer un glosario de variables que nos identifique qué significa cada una de estas variables, ¿no? Esta variable SVO1, por ejemplo, significa la botonera o el elemento tecnológico que le permite al operador dar la orden para que el GraphSet evolucione, ¿no? Hay que hacer el glosario de variables, eso es lo que estoy diciendo. Ya. Deben indicarse todas las especificaciones de los órganos operativos, ¿no? Mediante variables simbólicas.
Debe detallarse los elementos tecnológicos que intervendrán. Por ejemplo, este A más significa el apriete mediante un cilindro y este A menos significa el afloje mediante un cilindro hidráulico, ¿no? Este es el apriete mediante un cilindro hidráulico, este es el afloje mediante un cilindro hidráulico. Eso tenemos que comenzar a establecer. ¿Dónde se establece eso? En el momento en que se hace el glosario de variables, de las variables simbólicas que están participando en el GRAPS, ya sea como acciones asociadas a las etapas o como receptividades unidas a las transiciones. Les vuelvo a repetir, las acciones normalmente son las salidas del PLC y las receptividades unidas a las transiciones son las entradas al PLC. Y por último tenemos el GRAPS de nivel 3 o de descripción operativa. Aquí hay que poner, o sea, ya se ha establecido claramente cuál es el elemento tecnológico que nos va a permitir hacer la automatización. En este caso hemos utilizado, digamos, parcialmente un PLC Siemens, ¿ya? Donde las entradas se denotan por una variable o por una letra que significa I, y las salidas se denotan con una letra Q, ¿no? Por lo tanto, aquí ya se tiene que ver el direccionamiento exacto de dónde se va a cablear o qué elemento específico del PLC vamos a utilizar para las entradas o para cada una de las salidas. Para cada una de las receptividades unidas a las transiciones o para cada una de las acciones asociadas a las etapas. Eso es el GRAPS de nivel 3. Aquí ya se establecen los elementos tecnológicos claramente que vamos a utilizar en la automatización, ¿no? Deben especificarse todos los elementos con los distintivos propios de las entradas y salidas, así como las marcas o relés internos que se estarán utilizando. Cuando estoy hablando de relés internos, por ejemplo, estoy hablando de temporizadores y contadores. Haciendo un resumen, este es el GRAPS del nivel 1 descriptivo, GRAPS del nivel 2 tecnológico, GRAPS del nivel 3 operativo. Bueno, este es un GRAPS, que estoy poniendo como ejemplo. Fíjense, tiene 1, 2, 3 etapas iniciales. La etapa 1, la etapa 10 y la etapa 20 son etapas iniciales. Tenemos varias líneas de retorno, tenemos varias etapas, varias acciones asociadas, etcétera, etcétera, ¿no? No es de los más complicados este GRAPS. De hecho, el GRAPS que probablemente hagan para su proyecto va a ser mucho más complicado que este que estoy mostrando acá, pero estoy mostrando como un ejemplo de cómo sería un GRAPS, digamos, que realiza la automatización de un proceso. Y este es el ejemplito más simple. Este es el ejemplo de, se presiona un interruptor, ¿ya? Independientemente del valor del interruptor, 2 segundos después la lámpara se va a apagar. Esta lámpara está temporizada. Y por lo tanto, fíjense, es un elemento secuencial, porque si yo lo pongo esto en on y lo dejo en on, esto va a estar encendido durante 2 segundos, luego se va a apagar, hasta que el interruptor no lo ponga en on y lo vuelva a poner en on. Esta lámpara no va a funcionar. Comienzo. Está en la etapa 0. Cuando está en la etapa 2, funciona durante 2 segundos. Y me vuelve a la etapa 1. O sea, fíjense que acá me está diciendo, esta transición es, perdón, la temporización es durante 1 segundo, ¿no? Y bueno, cuando el interruptor esté en on, es que se va a encender la lámpara, ¿no? Fíjense la evolución del GRAPS y cómo esta evolución del GRAPS se refleja en el funcionamiento físico real de una lámpara. Cuidado, esto no puede ser solamente interruptor lámpara, porque si fuese interruptor lámpara, o sea, de los comunes que tenemos, por ejemplo, en la casa, eso termina siendo un sistema combinacional. Como este es una lámpara temporizada, es lo que lo vuelve un sistema secuencial. Bueno, esto es lo que hemos visto hoy. Hemos hecho una introducción al GRAPS, hemos hablado de los elementos del GRAPS, de las etapas, de las acciones asociadas a las etapas, de las etapas iniciales, de las transiciones y receptividades unidas a las transiciones, y los elementos que permiten unir todos los elementos del GRAPS con los caminos y reenvíos, terminando con los 3 tipos de GRAPS que vamos a utilizar. Esto es lo que quería mostrarles. Más adelante estaremos viendo todos los detalles mayores del GRAPS. Que tengan muy buenos días.